Este lienzo lleva más de 200 años colgado en el Museo del Prado, encargado por el propio rey de España para dejar constancia, para siempre, de la grandeza de su familia. 13 figuras vestidas de gala, cubiertas de joyas, medallas y condecoraciones, pintadas por el artista de cámara más importante de la corte. Y sin embargo, generación tras generación de historiadores del arte ha llamado a este retrato oficial una de las escenas más incómodas jamás encargadas por un monarca. Fíjate en el hombre que aparece casi escondido entre las sombras, a la izquierda, de pie frente a un lienzo enorme. Ese hombre no forma parte de la familia real. Y antes de que termine este vídeo vas a entender por qué su sola presencia ahí convirtió un retrato de familia en una crítica al poder que nadie se atrevió a pronunciar en voz alta. Ese pintor entre las sombras, paleta en mano, está citando directamente a otro genio que había hecho exactamente lo mismo 140 años antes. Esconderse a sí mismo dentro del cuadro que estaba pintando para la propia familia real. Solo que aquí, el encargo no salió como el rey esperaba. Los rostros no son heroicos, las miradas están vacías, y la persona con más poder visual en el lienzo, curiosamente, no es el rey. Vas a saber por qué exactamente al final de este vídeo, cuando volvamos a este mismo cuadro con todos los datos sobre la mesa. Bienvenido a El Lienzo Oculto. Este canal existe por una única razón. No todos los secretos escondidos en la pintura clásica son inofensivos. Algunos artistas usaron sus propios lienzos para colar un mensaje que jamás se habrían atrevido a decir en voz alta. Una enfermedad vergonzosa disfrazada de escena erótica, una masacre real que un gobierno intentó silenciar, una venganza personal firmada con sangre pintada y una crítica al poder camuflada de retrato de familia. 5 obras maestras, 5 mensajes prohibidos, escondidos a la vista de millones de personas. La regla es simple. Del número 5 al número 1, cada mensaje prohibido es más peligroso que el anterior para quien lo escondió. Empezamos con un jardín que en realidad es un mapa filosófico del amor. Terminamos exactamente donde ha empezado este vídeo, con un rey pagando, sin saberlo, por el retrato más honesto y más cruel que se le hizo jamás. Quédate hasta el final, porque el número 1 no es solo el secreto que cierra esta lista. Es la prueba de que un pintor de corte podía desafiar a un monarca entero sin que éste llegara a entenderlo nunca. Número 5. Esta es una de las alegorías más reproducidas del Renacimiento. Venus en el centro de un jardín de naranjos, las 3 Gracias bailando cogidas de la mano a su izquierda, Mercurio apartando nubes con su vara, y a la derecha, Céfiro, el viento, persiguiendo a una ninfa que se transforma en Flora, la diosa de la primavera. La conoces por su nombre, la primavera, pero fíjate, por una vez, no en las 9 figuras, fíjate en el suelo, bajo sus pies. Es La Primavera, pintada por Sandro Botticelli hacia 1480, hoy en la Galería Uffizi de Florencia, probablemente por encargo de la familia Medici. En 1983, la historiadora del arte e investigadora botánica Mirella Levi d'Ancona se dedicó, planta por planta, a identificar cada una de las flores pintadas en ese prado. El resultado fue asombroso. Más de 190 especies distintas de plantas y flores reales, cada una reconocible por un botánico, y cada una floreciendo en el mes exacto que le corresponde en la campiña toscana. Eso significa que Botticelli no pintó un jardín imaginario. Pintó un calendario botánico completo, especie por especie, mes por mes. Y varios estudiosos han propuesto que esa precisión no era solo decorativa. Siguiendo la filosofía neoplatónica de Marsilio Ficino, tutor de los Medici, el recorrido de izquierda a derecha del cuadro representaría el ascenso del amor puramente físico, encarnado por Céfiro y la ninfa, hacia el amor espiritual y virtuoso que Venus preside en el centro. Un mapa filosófico completo sobre el amor perfecto, camuflado de jardín primaveral. Y si Botticelli escondió todo un tratado sobre el amor virtuoso en una escena de flores, el número 4 escondió, en otra escena de amor, algo mucho más oscuro, una enfermedad real, camuflada de alegoría. Número 4. Este cuadro fue, según los registros de la época, un regalo diplomático. Cosme de Medici se lo envió al rey Francisco I de Francia como un objeto exquisito y erótico, digno de una corte real. En el centro, Venus y Cupido se besan en la boca, un beso que no es precisamente maternal. Alrededor, querubines lanzan pétalos de rosa. Es una escena de placer elegante, dorada, perfecta para adornar la alcoba de un rey. Pero fíjate en la figura de la izquierda, medio oculta entre las sombras, con las manos hundidas en el pelo. Es alegoría con Venus,
Cupido, la locura y el tiempo, pintada por Agnolo Bronzino hacia 1545, hoy en la National Gallery de Londres. Esa figura que grita en la sombra, tirándose del pelo con las dos manos, aparece con la boca abierta en una mueca de dolor que no encaja con el resto de la escena, tan controlada y decorativa. Giorgio Vasari, el biógrafo de los artistas del Renacimiento, ya la describió en su época como una personificación de los celos o de la desesperación. Pero si te fijas de cerca en su rostro, algo no cuadra con una simple alegoría de los celos. Le faltan dientes, se le cae el pelo a mechones y su piel tiene un aspecto casi enfermizo. Varios historiadores del arte han propuesto que Bronzino no estaba pintando solo un sentimiento. Estaba pintando los síntomas visibles de la sífilis, la enfermedad venérea que arrasaba las cortes europeas del siglo XVI y que por entonces se conocía, sin ninguna delicadeza, como el mal francés. Un regalo erótico enviado a la corte de Francia con una advertencia médica escondida en su propio margen. El placer que celebra el resto del cuadro tiene un precio, y ese precio está gritando, literalmente, entre las sombras. Nadie sabe si el rey Francisco I entendió alguna vez el mensaje, y si Bronzino escondió una advertencia sobre una enfermedad real dentro de un regalo de corte, el número 3 no escondió una advertencia. Escondió una masacre real que un gobierno entero intentó borrar de la historia. Número 3. Un grupo de hombres famélicos, semidesnudos, amontonados sobre una balsa improvisada en medio de un mar embravecido. Algunos están muertos o agonizantes en primer plano. Otros, en la cima de la pirámide humana, agitan un trapo hacia el horizonte, hacia un punto diminuto que podría ser un barco. La conoces como una escena dramática, casi mitológica, del sufrimiento humano. Pero esto no es una alegoría. Es la reconstrucción, casi forense, de 13 días reales. Es la balsa de la Medusa, pintada por Théodore Géricault entre 1818 y 1819, hoy en el Museo del Louvre. Retrata el naufragio de la fragata francesa Méduse, encallada en julio de 1816 frente a las costas de la actual Mauritania. El capitán, un noble sin experiencia real de mando, había sido nombrado por sus contactos políticos con la monarquía restaurada, no por su mérito. Cuando el barco encalló, los oficiales y su séquito se repartieron los botes salvavidas. A 147 personas las dejaron atrás, en una balsa construida con los restos del propio barco. 13 días después, cuando por fin los rescataron, solo 15 seguían con vida. Tras el hambre, la deshidratación, los asesinatos entre supervivientes y el canibalismo. Géricault entrevistó personalmente a 2 de los supervivientes, construyó una maqueta exacta de la balsa en su estudio y visitó morgues de París para estudiar de cerca el color de la piel de los cadáveres. El gobierno francés intentó minimizar el escándalo, porque el nombramiento incompetente del capitán exponía la corrupción de la monarquía recién restaurada. Géricault expuso el cuadro en el Salón de París de 1819 de todos modos, y convirtió una tragedia que el poder quería enterrar en la denuncia política más comentada de su generación. Y si Géricault escondió una acusación política dentro de una escena de naufragio, el número 2 escondió algo todavía más personal, una venganza firmada con su propio rostro. Número 2. Una mujer sujeta con fuerza la cabeza de un hombre contra el colchón mientras otra, a su lado, le clava una espada en el cuello. La sangre salpica en chorros realistas sobre las sábanas blancas. Es una de las escenas más violentas jamás pintadas en el barroco, y durante siglos se estudió casi solo por su dramatismo técnico, su tenebrismo casi cinematográfico. Pero fíjate en los 2 rostros, el de la mujer que sujeta la espada y el del hombre que agoniza debajo. Es Judith decapitando a Holofernes, pintada por Artemisia Gentileschi hacia 1620, hoy en la Galería Uffizi de Florencia. Unos años antes de pintar esta versión, cuando Artemisia tenía 17 años, fue agredida sexualmente por Agostino Tassi, un pintor que trabajaba junto a su padre. El juicio que siguió, cuyas actas originales se conservan hoy en los archivos de Roma, duró meses y sometió a la propia Artemisia a la sibille, una tortura con cordeles en los dedos, para verificar que su testimonio era cierto. Tassi apenas fue castigado. Varios historiadores del arte han señalado que el rostro de Judith, la que sostiene la espada con determinación absoluta, coincide con los rasgos que Artemisia usó en sus propios autorretratos documentados. Y el rostro de Holofernes, agonizante, ha sido comparado por algunos estudiosos con un retrato conocido de Agostino Tassi. La coincidencia, dicen, no sería casual.
Bajo esta lectura, que sigue debatiéndose entre especialistas, Artemisia no solo pintó un episodio bíblico de coraje femenino, se pintó a sí misma ejecutando, sobre el lienzo, la justicia que el Tribunal de Roma le negó en la vida real. Una venganza pintada, ejecutada con la misma mano que sostuvo el pincel durante el resto de su carrera. Y si Artemisia escondió su propia venganza dentro de una escena bíblica, el número 1 esconde algo que ningún tribunal habría podido silenciar jamás: la crítica de un pintor de corte a la propia familia real que le pagaba el sueldo. Número 1. Volvemos al cuadro con el que empezó este vídeo. 13 miembros de la familia real española, vestidos de gala, cubiertos de joyas, con decoraciones y bandas de seda, posando en fila para la posteridad. En el centro no está el rey, está la reina, y a la izquierda, casi invisible entre las sombras, un hombre de pie frente a un lienzo enorme, con la paleta en la mano. Es la familia de Carlos IV, pintada por Francisco de Goya en 1800, hoy en el Museo del Prado. Ese hombre entre las sombras es el propio Goya, retratándose a sí mismo en el acto de pintar el cuadro, exactamente como había hecho Diego Velázquez 140 años antes, en Las Meninas. Pero fíjate en los rostros de la familia real. No hay ni un solo gesto heroico, ni una sola mirada que transmita autoridad. Son caras planas, casi vacías, casi ausentes. Se ha propuesto, aunque su origen exacto sigue discutido entre los historiadores, que algún observador de la época llegó a comparar a esta familia con una familia de tenderos que acaba de ganar la lotería. Fuera cierta o no esa frase concreta, el retrato que Goya entregó a la corte es, casi con seguridad, el menos favorecedor jamás encargado por una monarquía europea. Honesto hasta la crueldad, con la reina María Luisa dominando visualmente el centro de la composición en lugar del rey. Goya cobró su sueldo, entregó el cuadro, y la familia real lo colgó en sus salones sin percibir jamás la ironía. Un pintor de corte logró colar, dentro de un encargo de propaganda, el retrato más honesto y más demoledor de una monarquía a punto de desmoronarse. Y nadie con poder para castigarlo se dio siquiera cuenta. 5 obras maestras, 5 mensajes prohibidos escondidos a plena vista. Un mapa filosófico del amor perfecto, disfrazado de jardín primaveral. Una advertencia sobre una enfermedad real, camuflada de regalo erótico para un rey. Una masacre política que un gobierno intentó enterrar, convertida en denuncia sobre un lienzo. Una venganza personal firmada con el propio rostro de su autora. Y una crítica al poder colada dentro del retrato oficial de una familia real que jamás llegó a entenderlo. Lo que tienen en común estos 5 cuadros es esto: ninguno fue destruido, ni censurado, ni escondido bajo llave. Todos siguen colgados hoy en museos abiertos al público, fotografiados millones de veces, estudiados en libros de texto de medio mundo. El mensaje prohibido nunca necesitó esconderse del todo. Solo necesitó confiar en que casi nadie se pararía a mirar de verdad. Y ahora te toca a ti. Dime en los comentarios cuál de estos 5 mensajes te ha parecido más arriesgado, y qué cuadro vas a mirar distinto la próxima vez que lo veas.